Jairen Noriega. Gracias, presidente, colegas asambleístas. Quisiera iniciar haciendo algunas aclaraciones de lo que mencionaba el colega Peñafiel. En primer término, decirle que si no hay ningún proceso contra la señora María Paula Romo es precisamente porque es la fiscal quien la defiende. Existen al menos denuncias por reparto de hospitales, tiene denuncias además por crímenes de lesa humanidad, tiene denuncias también por un préstamo ilegal de armas a Bolivia. Y podría seguir estos 10 minutos hablando de la señora María Paula Romo, pero solamente quisiera cerrar esta parte de mi intervención diciendo que si en este país existiese justicia, la señora María Paula Romo estuviera tras las rejas. Por otro lado, colegas asambleístas, aclarar que si el día de hoy la censura del señor Terán no cuenta con los votos necesarios, no será sino por el pésimo trabajo que hizo el interpelante, el señor asambleísta Jorge Peñafiel. Y voy a citar a continuación los detalles de aquella afirmación que acabo de hacer en este momento. Y me voy a referir específicamente, asambleísta Peñafiel, al cargo número 1 de la causal de incumplimiento de funciones que usted ha presentado sobre la votación del pleno que se hizo en el pleno del Consejo de la Judicatura sobre el proceso de sanción disciplinaria al juez Walter Macías. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, colegas asambleístas, porque aquí tenemos que ser serios, más tratándose de un juicio político que es una de las materias más delicadas que tratamos en este pleno de la Asamblea Nacional. Voy a pasar a explicarle, colega Peñafiel, espero que me pueda prestar atención, leo su cartel con claridad, ojalá usted con la misma claridad pudiera leer los artículos del Código Orgánico de la Función Legislativa y le voy a citar algunos. El Consejo de la Judicatura está compuesto por 5 miembros y así lo señala el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, mientras que el artículo 263 señala lo siguiente: quórum, y aquí voy a citar con negrilla y voy a subrayar porque usted parece no entender cómo se constituye el quórum y qué es una mayoría simple. El quórum para la instalación de una sesión será de 3 de sus integrantes. No lo digo yo, no lo dice esta bancada, lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Y además menciona, y de vuelta voy a señalar con negrillas y subrayar, para todas las decisiones se requiere mayoría simple. Insisto, colega Peñafiel, para todas las decisiones sin excepción. Esto implica también procesos de destitución. En la sesión extraordinaria número 133/2023 del 20 de agosto de 2023 estuvieron presentes 4 de los 5 miembros del Consejo de la Judicatura. Wilmar Terán en calidad de presidente, Maribel Barreno, Javier Muñoz y Juan José Morillo. Se instala la sesión con el quórum reglamentario y se somete a votación de la sanción al juez Macías. En esta votación, Wilmar Terán y Javier Muñoz votan a favor de la destitución del juez y Maribel Barreno y José Morillo votan en abstención. La secretaria indica que en este momento no se aprueba la moción. Este es el primer momento de la votación de fecha 20 de agosto de 2023. Consta en actas, colegas asambleístas, y de hecho usted presentó varios videos que se condicen con lo que en este momento estoy mencionando. Consta en actas y en los respaldos audiovisuales del Consejo de la Judicatura que, acto seguido a esta votación, el ex vocal Muñoz solicita la reconsideración de la votación. Yo esperaría, colega Peñafiel, no tener que explicarle cómo funciona una reconsideración, pero claramente no lo entiende, al igual que muchos colegas en este pleno. El ex vocal Terán apoya esta moción y se somete a una votación en ese momento. ¿Qué pasa con esta votación? La reconsideración contó con el voto afirmativo de los vocales Barreno, Terán y Muñoz. Una vez aprobada la reconsideración, se vuelve a tomar votación respecto del proceso de sanción del juez Macías. Y esta vez existen
2 votos a favor tanto de Wilman Terán como de Javier Muñoz y una abstención de la vocal Maribel Barreno. Es decir, asambleísta Peñafiel, le vuelvo a explicar con toda la paciencia del mundo que, como ya cité en el artículo 11 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, así como el artículo 263 del Código Orgánico de la Función Legislativa, se necesita mayoría simple. De hecho, asambleísta Peñafiel, usted para sustentar este cargo cita el artículo 264.14 de este Código Orgánico. Sin embargo, ese mismo artículo, legislador Peñafiel, menciona que las sanciones disciplinarias de destitución se harán con el voto de la mayoría de sus miembros. Señor presidente, solicito que por Secretaría General se lea el artículo 264.14 del Código Orgánico de la Función Judicial. Proceda con el requerimiento, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, si me da un minuto para ubicar la norma, por favor. Un segundito que están buscando el artículo y la norma para leerse. Está pausado el tiempo, asambleísta. No se preocupe, por favor. Orden, por favor. Punto 14. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del artículo 264.14 del Código Orgánico de la Función Judicial. Artículo 264. Funciones. Al Pleno le corresponde. Numeral 14. Imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los servidores judiciales con el voto conforme de la mayoría de sus miembros o absolverles si fuere conducente. Si estimare que la infracción fuere susceptible solo de suspensión, sanción pecuniaria o de amonestación, las impondrá. Hasta la lectura de lo solicitado, señor presidente. Gracias, presidente. Asambleísta Peñafiel, una vez más le volvemos a recordar que para una destitución se necesita la mayoría simple y no como usted ha mencionado durante la sustanciación del juicio político. De acuerdo con este artículo, de hecho, que usted mismo cita, en ningún momento se requieren esos 3 votos para destitución, menos aún cuando el quórum en sí mismo es de 3 de 5 miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura. El 264.14 habla de una mayoría y además, si usted lee, solo tenía que subirse un artículo más arriba, el 263, que establece que para todas las decisiones, asambleísta Peñafiel, esa mayoría debe ser simple. Señores, colegas, la ley se lee en su integralidad. Y la verdad es que debe ser muy penoso, legislador Peñafiel, tener que defender lo indefendible por una vendetta, ¿no es cierto?, de la fiscal con los jueces, con el Consejo de la Judicatura, que buscó sancionar a uno de los suyos que le hacía los mandados claramente. Continúo con el recuento de esta sesión, colegas asambleístas. El cuarto vocal, Juan José Murillo, en esa reconsideración no votó y Fausto Murillo estuvo ausente. De acuerdo con las actas de las sesiones, a ambos vocales se los esperó el tiempo que establece el artículo 8.1 del reglamento antes citado y finalmente quien estaba conectado no votó. Ahora, la destitución del juez
Dicho todo esto, colegas asambleístas, lo he detallado punto por punto, pueden ver las sesiones. Se hace en derecho, con 2 votos afirmativos de los 3 vocales que se encontraban presentes, es decir, con mayoría simple y con quórum reglamentario. Por ende, queda demostrado, asambleísta Peñafiel y colegas asambleístas, que la acusación del proponente nunca tuvo sustento. Yo sinceramente no me caracterizo por hacer juicios de valor, prefiero hablar desde la técnica y los argumentos, pero en este caso me resulta muy difícil no decir que su interpelación fue bastante mediocre, y si se cae este proceso de censura a Wilman Terán, será porque usted no fue capaz de actuar las pruebas y tampoco fue capaz de demostrarle a este pleno legislativo que usted y su juicio político tenían la razón. Lo que es más grave aún, colegas asambleístas, es que a la vocal Barreno, y aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros también somos un cuerpo colegiado, a la vocal Barreno se le imputa haberse abstenido en una votación. Una forma de votación que nosotros hacemos absolutamente todos los días. La vocal Barreno además tiene este tipo de votación y lo dijo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional porque tenía un conflicto de intereses, por lo cual su decisión de abstenerse era lo correcto. Si hay tintes políticos en alguna parte, señores, es en esta acusación sin sentido. Claramente al asambleísta Peñafiel no le gustó que el juez sea sancionado, un juez que aparentemente le hacía los mandados a la fiscal, y esa no es la función de la Asamblea Nacional, rever las decisiones del Consejo de la Judicatura. Sí es nuestra competencia hacer control político y no sería mala idea, colegas asambleístas, empezar por la fiscal, quien en este pleno ha sido acusada de influir en decisiones de los jueces, por decirlo menos, y convertirse en el artífice de la corrupción que ahora existe en el sistema de justicia en este país. Gracias, presidente. Gracias a usted.